En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM. Les saluda Roberto Oropesa, en nombre del titular de este espacio, Homero Bojorquez, que está en una misión especial por parte de NCS. Y entonces ahí la próxima semana ya nos acompañará. Vamos a iniciar presentando a nuestros panelistas del día de hoy. Ángel Misraín Valencia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José Inurreta, muy buenos días. Buenos días, Roberto. José Segovia, muy buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Y ya en unos minutos nos estarán acompañando también Ricardo Medina y el analista político Alberto Kutzkan. Bueno, iniciamos con los temas. En respuesta al criminal homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enfáticamente el acto y expresó su solidaridad. Dijo, primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a sus seres queridos. Sheinbaum rechazó la militarización y la guerra contra el narco, que aseguró marcaron los sexenios de Calderón y de Peña, estrategias que según ella generaron violencia en Michoacán y no funcionaron. Enfatizó que toda la fuerza del Estado, dijo, es la justicia, y que la estrategia del gobierno sigue un enfoque que se centra en la atención a las causas, la cero impunidad, inteligencia, investigación y judicialización, junto con el fortalecimiento de las instituciones y justicia social. Además, cuestionó la autenticidad de la marcha de jóvenes convocada en protesta para el próximo 15 de noviembre. Dijo, si quieren en otro momento hablamos en la semana sobre esta movilización a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación, y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tienen nada que ver con una manifestación legítima. Ese es el objetivo, no algo legítimo de los mismos jóvenes, sobre este homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que era conocido como algo así como el Bukele mexicano, ¿no? Por su postura en este combate contra la delincuencia organizada, y lo de él decía era enfrentar a estos delincuentes. Sí. Decía no abrazos, y no abrazos sino respuestas contundentes, y tenía un estilo muy particular en este movimiento político del sombrero que encabezaba. Él era presidente municipal, llegó de manera independiente, sin partido. Pero venía de Morena. Fue diputado federal por Morena. Pero ya no luego rompe con Morena y ahora era independiente, así llegó, y era muy popular, muy conocido, muy querido por la gente de Uruapan. Sí. Carlos Manso, lo matan arteramente, lo matan trágicamente, terriblemente, de una manera funesta, en un evento público el sábado. Lo acribillan delante de su familia, delante de su pueblo, un evento cultural, algo que tenía que ver con el Día de Muertos. Sí, ahí estaban celebrando. El paso de las luces, algo así. Y matan a Carlos Manso. Y hace unos minutos también la presidenta estaba anunciando en su mañanera que vendrá para implementarse un plan Michoacán, así lo anunció hace unos minutos en su conferencia mañanera. Iniciamos Ángel Valencia, Misraín Valencia. ¿Qué tal? Buen día. Con este tema, muy buenos días. Pues yo creo que del sábado para aquí, hubo mucha hipocresía, doble moral, un falso discurso y carroñería por parte de actores políticos que les gusta sacar raja política de un hecho lamentable del cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que la presidenta de la República dijo en su mañanera que todo el peso del Estado, de la ley, y no va a haber impunidad para nadie, ya hay detenidos, y lo que a ellos se les olvida, y tú lo mencionabas ahorita, que siendo diputado federal y en la máxima tribuna del Congreso... Detenidos y un muerto de los sicarios. Sí, el abatido. Ahí quedó abatido. Él siendo diputado federal y en la máxima tribuna del Congreso, le dijo a los priistas y a los panistas que fueron ellos los que iniciaron esta mal llamada guerra contra el narco desde el 2006 en Michoacán,
con la mano de la mano de Calderón y de García Luna, se los dijo en su cara. Eso no lo sacaron. Salieron ellos a decir que se le había dejado solo, que no tenía, opinión, que no tenía. Y eso no lo dicen ustedes. Se lo dijo en su cara a los también en su panistas. cara le dijo a Claudia Sheinbaum muchas cosas. Exacto, dijo él que ellos salieron a decir que se le había dejado solo, cuando en un video él sale a reconocer el apoyo de parte de la Presidenta de la República, de parte de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Federación. Entonces, él mismo salió a desmentir estas campañas que ellos traen desde mucho antes, cuando él era diputado federal, y como lo dijo la Presidenta de la República en su mañanera, ¿qué es lo que ellos están proponiendo? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que ellos nos están diciendo? Pues es fácil y sencillo. ¿Ellos qué quieren? Ellos buscan esto otra vez. Ellos buscan que regrese García Luna, que regrese Calderón. El hombre que estaba encargado de la seguridad del país está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, porque se sentaba en una mesa con el Chapo Guzmán. Por eso es que ellos quieren regresar al pasado, ellos quieren regresar a la impunidad, y hoy la doctora, y lo mencionabas tú ahorita, está teniendo una estrategia de cero impunidad y atención a las causas, y está dando resultados. Pues ahí se ha reducido los homicidios en 32% y ha bajado en 40% los delitos de alto impacto. Esto no lo reconocen ellos. Esto no salen a las redes sociales a decir que está funcionando. Y mira, me estoy adelantando, traje 2 listas, una para el representante del PRI y otro para el representante del PAN, que qué bueno que sí vino, pero le voy a dejar una lista. Que no viene eres tú. Le voy a dejar una lista y lo reto públicamente que publique esta lista en sus redes sociales, porque son los alcaldes asesinados en el sexenio de Felipe Calderón. Se lo entrego y lo reto a que publique esta lista. Ok, pues para alusiones personales, José Nurreta, Sí, es una pena. ¿Vas a publicar esa lista? No, yo no me presto a la ¿Quieres que regrese Calderón y García Luna? García Luna está donde tiene que estar. Ah, bueno, ese ya no puede regresar. Sí, él está donde tiene que estar. Ahí debería estar igual Adán Augusto. Ahí debería también de estar el gobernador de Tabasco y el gobernador de Michoacán, actuales gobernadores de Morena. Sí, es penoso que un jovencito se preste a estas situaciones, ¿sí? Pero no sé si lo vi marchando cuando faltaban 43, no sé si lo vi marchando cuando estaba Ayotzinapa, en ese momento sí era válido. O la guardería ABC. Era válido, o la guardería ABC, por supuesto, no sé si te vi ahí, no recuerdo, ojalá hubieras estado, ¿verdad? Porque este tipo de cosas, ¿sí? Ha indignado a la sociedad mexicana, ¿sí? Por el personaje, por todo lo que decía. Él viene de Morena, y en su momento, cuando fue diputado federal, lo que dice el joven es cierto. Le reclamaba al entonces gobierno federal, la guerra contra el narcotráfico en Michoacán. Ahí está el video, no se puede negar. Como tampoco se puede negar que el señor ya luego rompe con Morena, llega como alcalde independiente a Uruapan, y empieza a denunciar, ¿sí?, toda la corrupción que hay, todo el acoso, todo la extorsión que hay y todos los grupos delictivos que funcionan en ese estado con la complicidad del gobernador Bedoya, ¿sí? Lo dice Carlos Manso, ahí están sus videos, y le solicita que ya está superado el gobernador, totalmente, está rebasado, lo mismo que Tabasco y Michoacán está rebasado, ahí manda la delincuencia, ahí no manda el gobierno. En este momento la gente en las manifestaciones expresándose contra el gobernador prácticamente al unísono, ¿no? Eso lo llaman ineficacia y que no ha podido con el tema de la delincuencia, ¿no? Está rebasado, rebasadísimo, creo que Bedoya, ¿no? Están coludidos, están de acuerdo, lo dijo 1000 veces Carlos Manso. Carlos Manso se cansó de pedir apoyo al gobierno federal, refuerzos. Él luego, con todo respeto a su memoria, él luego se contradice. Él dice, la delincuencia no se combate con abrazos, se combate con chingadazos. Y ahí están sus videos. Estoy repitiendo lo que él decía, ¿sí? Sí. Y es verdad. A un delincuente no lo puedes abrazar, a un delincuente le tienes que aventar todo el peso de la ley.
Y eso es lo que pedía Carlos Manso, las fuerzas federales para limpiar Uruapan de la delincuencia. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo y por eso lo mataron. Y por eso hay una indignación a nivel nacional, ¿sí? Que no tiene nada que ver la derecha y el PAN con eso, ¿sí? Es la sociedad civil, es la llamada generación Z, es el movimiento del sombrero, que no tiene nada que ver ni el PRI, ni el PAN, ni el PRIAN, ni nadie en esos movimientos, ¿sí? Que están indignados y son los que están levantando al país. Despertaron a un tigre, es lo que no se dan cuenta en el Palacio Nacional, ¿sí? Claudia Sheinbaum, su imagen está cayendo terriblemente por solapar, ¿sí? Por querer maquillar esta situación. Fue el Estado, es un crimen de Estado. A Carlos Manso lo dejaron solo. Y este joven podrá decir que es culpa del PRI, que es culpa del PAN, que es culpa de García Luna. García Luna está donde tiene que estar. Calderón tiene 13 años que no gobierna. Por cierto, le hicieron un juicio, ¿no? Cuando el famoso juicio de los expresidentes. Ya lo enjuiciaron. Sí. Lo metieron a la cárcel. Referéndum, ¿no? Cuando gastaron creo que 20,000 millones, 5,000 millones, no me acuerdo cuánto dinero gastaron para enjuiciar. No tanto. 2,000, no, ahí está la cantidad, pero gastaron una cantidad millonaria para enjuiciar a los expresidentes, entre ellos a Calderón. Bueno, a Calderón ya lo enjuiciaron, ya lo hizo AMLO, ¿sí? Y si no lo metió a la cárcel, es porque no tiene pruebas de nada. Porque si tuvieran pruebas, pues estuviera con García Luna, ¿verdad? Ahí va a acabar. Sí, ahí va a acabar, y ahí va a acabar también Adán Augusto, ahí va a acabar el gobernador de Michoacán, y ahí debe de acabar Andy López Beltrán, porque todos ellos, aquí tú me traes una lista, yo te voy a hacer llegar otra para ver si tú la vas a publicar, pero yo te voy a hacer llegar otra. No me retes, tú no eres nadie para retarme, tú eres un muchacho inconsciente que no sabe ni lo que dices, que sigues un guión, sí, izquierdista, no estoy siendo violento, tú eres un comunista, un socialista, que sigues un guión, sí, y que quiere maquillar la realidad de este país. Libre expresión. Libre expresión. Para violencia, libre expresión. Para alusiones personales a Ricardo, que no había llegado, pero trajo Ángel una lista que quería que publiquen. Tú y Pepe de... ¿Aparezco yo? No, de bueno, alcaldes, pues que publique lo que quiera. Alcaldes asesinados. No, hombre, me vale. Asesinados durante Peña. Alcaldes asesinados en el sexenio de Peña Nieto. Yo le voy a decir los nombres asesinados aquí en Campeche, culpa de este gobierno. Que lo publiquen. A ver, bueno, ¿cómo ves? Pues terrible, es que hay verdades que son inocultables y algo que en nuestro país ya puedan decir lo que quieran los de Morena, echarle la culpa a los que quieran, sacarse de la manga cualquier pretexto. Ya no hay forma que puedan justificar esta lucha violenta que se está viviendo en el país, esta falta de control en el territorio, este crecimiento del poder del narcotráfico, pero lo más canijo, lo más grave aún, es este encubrimiento, solapamiento y asociación que existe entre Morena, gobierno de Morena y el crimen organizado. Eso ya es un hecho innegable. Cuando antes era una simple sospecha a raíz de esa famosa foto donde López Beltrán va, saluda a la esposa del Chapo, le dice, ya leí tu carta, cómo no, y establece esas vinculaciones raras entre un presidente y gente tan cercana a los más buscados del mundo, pues eso era una simple sospecha. Hoy creo que ningún mexicano puede sospechar, sino tenemos la certeza de que existe finalmente una gran vinculación, una red, un entramado, una asociación, un respaldo mutuo entre el crimen organizado y los gobiernos de Morena. Y lo que le pasó, lamentablemente, muy trágicamente al presidente municipal de Uruapan, es simplemente una gota más en este vaso que se está derramando desde hace mucho, ¿sí? Es una situación lamentable porque, como se ha mencionado, el presidente municipal claramente y de manera diversa pidió ayuda, pidió auxilio, denunció la situación. Pidió hasta armamento, ¿no? Pidió armamento, pidió respaldo de las fuerzas federales, pidió que se hicieran operativos, pidió de todo. Y lo que podía hacer él escasamente con lo que finalmente un gobierno municipal tiene en sus facultades, que es muy poco, pues trató de enfrentar y asumir finalmente el riesgo. Hoy la ciudadanía está indignada, pero está indignada legítimamente porque reconoce en la figura del presidente municipal que fue abatido, una persona que habló con la verdad y que encaró
con mucha valentía las cosas. Pero ¿qué es lo que está pasando en este país? Que todos los que alzan la voz los están callando. Porque lo grave también no es solamente que hayan matado a un presidente municipal, mataron a un presidente municipal, pero mataron a un líder de limoneros, que también encaró el problema. Mataron finalmente a líderes sociales que han encabezado este problema en Michoacán. Mataron en Guanajuato a una persona que estaba denunciando los baches, ¿no? Y fueron y lo acribillaron. Que defendía a la mariposa monarca. En una transmisión, o sea, han matado a madres buscadoras que se han dedicado finalmente a hacer lo que el gobierno no está haciendo. Entonces, aquí parece mentira que es mucho más fácil que un líder social, que una persona que está tratando de hacer justicia y de luchar finalmente dándole voz a este reclamo de la sociedad, es mucho más fácil que muera una persona con estas características que encarcelar a un delincuente. Es increíble que finalmente los delincuentes tengan las puertas abiertas. Estaba leyendo la noticia hace unos días de que aquí en Campeche aparentemente la famosa esta ley de drones, ¿no? Que fue un operativo que tanto se presumió que lo habían detenido, pues en una noticia, por lo menos en redes sociales, dicen que ya salió de la cárcel. Entonces, pues parece ser que aquí finalmente el tema de la lucha contra la delincuencia, no, al principio decíamos, bueno, parece que Claudia se está desmarcando y está haciendo cosas distintas. No, simplemente es atole con lo mismo, ¿no? Es un poquito finalmente que nos quieren engañar, pero la realidad es que el vínculo, el compromiso, este apoyo mutuo que se está dando el crimen organizado con los gobiernos de Morena, está muy claro que existe y lamentablemente nos está costando vidas. Entonces, la gente está indignada y creo que está justamente indignada y eso es algo que no debería menospreciar ni minimizar los gobiernos, lo deberían de atender, deberían comprometerse si al final quieren seguir gobernando. Muy bien, muchas gracias. Alberto Kutzkan, muy buenos días. Está anotando con todo, Alberto. Vamos a un corte comercial y regresamos con José Segovia y Alberto Kutzkan con su opinión de este tema. Pues sí, que ha provocado reacciones de condena unánime prácticamente en todo el país. El homicidio artero, asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Ya volvemos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya regresamos a la Mesa Revuelta. José Segovia, tu opinión de este tema otra vez con la situación de la seguridad en el país y ahora pues por el homicidio de este presidente municipal ahí en Uruapan, que era conocido como, muchos le llamaban el Bukele mexicano, ¿no? A Carlos Manso. Lo que han dicho aquí es importante señalarlo y dejarlo muy claro. Es un líder que vino de Morena, denunció a Felipe Calderón públicamente, denunció a su propio partido de haberse llevado lo peor del PRI y del PAN y del PRD. Hay un video muy claro en la Cámara de Diputados. Y finalmente él sigue su propio movimiento en su estado y tenía aspiraciones legítimas bastante fuertes, ¿sí? Hay que decirlo como es. Y llegó a ser incómodo para muchos. Pero la gente que nos está escuchando, Roberto, yo creo que es la que tiene que tener su principal punto de vista de acuerdo a lo que escucha y a lo que ve. Lo que no se vale es que personajes, líderes, presidente de la República, se justifique la incapacidad cuando pasa un hecho como el que pasó apenas ayer y como los que ha pasado otros días en las últimas semanas en el país. Ya lo acaban de decir. La incapacidad no se puede justificar. Si bien es cierto, hay responsabilidades que pueden venir de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de otros presidentes de la República, este gobierno lleva más de 7 años gobernando con un mismo partido, con un segundo presidente de la República. Y no se vale que sigan justificando la incapacidad a otros gobiernos cuando tienen su propia responsabilidad. Eso es lo que a mí poderosamente me llama la atención. Cada vez
que sale un hecho de sangre o que sale un nexo que pega a Andy López Beltrán, a Andrés Manuel López Obrador, a gente muy cercana a él, siempre nace del gobierno, del oficialismo, hay que decirlo con mucha claridad. El disculparse, más que disculparse, el echar la culpa a otros gobiernos. Justificar a otros gobiernos. Eso es lo que no se vale. Ahora, lo que vimos ese día con la muerte de Carlos Manson es alguien que como padre de familia lo ve y no lo puede creer. No lo puede creer porque ves una imagen con un padre con su hijo en brazos y no te das a la idea que a pocos segundos después haya perdido la vida a su hijo. Él, a la vista de sus hijos y es la madre de sus hijos. O sea, es una escena que la verdad ningún padre de familia se la quisiera imaginar. Por eso causó y ha causado tanta rabia en el país. Es correcto. Porque nadie lo puede creer. La forma. Hasta en las mafias hay códigos. Y eso no se respetó en ningún momento, suponiendo que así fuera. Entonces, cuando escucho las declaraciones del secretario de Seguridad Pública Federal, cuando escucho las declaraciones del presidente de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando escucho otro tipo de declaraciones de otros líderes de partidos políticos, Dios mío, todo el mundo trata de justificar el problema. Y quienes deben de estar preocupados por dar resultados a los mexicanos, siguen justificando el problema. Yo no escuché en ningún momento que la Fiscalía ya estaba armando una investigación, que ya tenía un avance, cuando ya era una denuncia reiterada del presidente difunto, de Carlos Manson. O sea, ¿dónde está el avance de la Fiscalía? Quien se supone debe estar llevando una buena investigación para llegar a un resultado y evitar todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado. Eso es lo que no se vale. Por eso cuando escucho en esta mesa de repente sacar una lista, que le digo a Ángel con todo mi respeto, sacar una lista, sacar fotografías, denunciar, siguen justificando. O sea, ¿por qué vamos a justificar acá? No podemos ser empáticos con la situación. Lo que le falta a este gobierno también es mucha empatía ante las problemáticas sociales. No las tiene. No hay empatía y por lo tanto, como no hay una empatía, es muy fácil seguir un librito. Un librito que fue aleccionado desde el primer día de Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo con mucho respeto para sus seguidores. Pero es la verdad, cada vez que salga un problema, escuchamos, culpa del PRIAN, culpa de no sé quién. No son capaces de asumir su propia responsabilidad. Eso es lo que me preocupa como mexicano. ¿Y por qué me preocupa? Porque los hechos de violencia ya no están en el centro y norte del país. Los hechos de violencia ya están en Campeche. Lo quiera o no lo quiera reconocer el gobierno del Estado, lo quiera o no reconocer el federal, ya están en Campeche y la gente que nos está escuchando lo sabe. Ayer vaciaron a un Zamula. Si ya están los hechos de sangre en Campeche, ¿por qué no preocuparnos? ¿Por qué no ser empático? ¿Por qué no exigirle al gobierno, a la fiscalía que haga su trabajo, que dé resultados? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es la función de los partidos políticos? ¿Cuál es la función de los diputados federales y senadores? Exigirle al gobierno, nuestro trabajo como ciudadanos también, exigirle al gobierno que haga su trabajo. Por eso nosotros como ciudadanos no podemos ser ajenos a lo que está pasando. Y lo que no debemos permitir los ciudadanos es escuchar lo que acabamos de escuchar hace rato. Justificar una vez más lo que pasó. Eso es lo que no se vale. Y hoy por hoy lo que necesitamos es un gobierno realmente que se ponga a trabajar, un gobierno que dé resultados y que sea empático con la problemática social y de seguridad en el país y en el Estado. Y eso es lo que necesitamos, Roberto. De verdad, me da mucho coraje que los partidos políticos traten de justificar a sus gobiernos, cuando lo que deberíamos estar escuchando realmente son soluciones y respuestas a las problemáticas reales que hay en el país. Y el tema de seguridad es un tema muy sensible, donde en México, lo quieran o no reconocer, hay narcogobiernos, existen los narcogobiernos. Que no es nuevo, ok, de acuerdo. Y pueden venir narcogobierno del PRI, puede venir narcogobierno del PAN, cierto, y no lo pondría a discusión, pero también hay narcogobierno de Morena. Y ese narcogobierno de Morena se está combatiendo. No. Yo pregunto, la gente que ve las noticias, que logra ver redes sociales, que ve, tiene otro tipo de información, ¿se está combatiendo? Pues yo creo que tampoco se está combatiendo. Entonces, entre mafias, entre partidos políticos, los buenos y los malos, se están tapando sus cosas. Y hoy por hoy el gobierno federal de Morena, que tiene que dar respuestas y resultados, no lo está haciendo. Ángel, antes de ir con Alberto, ¿alguna réplica de lo que has escuchado? Que sí. Mienten. Que bien ensayadito lo y mienten. Eres buen cómico. ¿Cuándo? Fíjate. Dicen ellos que se les dejó
se le dejó solo al presidente municipal. Es una mentira, tenía 14 elementos de la Guardia Nacional con él. Wow. ¿Con qué autoridad moral viene el PRI? ¿Con qué autoridad moral vienen los panistas? Qué bueno que ahorita se dijo que hay narcogobierno. Claro que hubo un narcogobierno, aquí está la fotografía, aquí está la prueba. ¿Por qué traigo esta lista? Porque también todas estas personas tenían familias. Y vuelvo a retar al presidente del PRI, vuelvo a retar aquí a los panistas a que publiquen esta lista. ¿Por qué no salieron a pedir la destitución de Peña, de Calderón? Fueron más de 50 alcaldes asesinados en el gobierno priista, mucho más en los gobiernos panistas, pero ahí se quedaron calladitos, porque ahí sí había impunidad, porque ahí sí había, pues, esta cúpula que nunca quiso dejar el poder y no lo quiere dejar. Entonces, ellos mienten, pero el pueblo de México ya no les cree nada. No, ya no se engaña fácilmente al pueblo de México y efectivamente vuelvo a decir los datos. Ustedes no presentan datos, yo sí presento datos, aquí está la prueba. Se ha reducido, vuelvo a repetir, los homicidios en un 32%. ¿Qué quiere decir? Que está dando resultados la estrategia que se ha implementado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahora sí, Alberto Kutzkan, sobre el tema, Carlos Manso, la seguridad, Michoacán, los dichos de la presidenta, acaba de anunciar que se va a confeccionar un nuevo plan Michoacán y Plan México, para atender este asunto. Sí, es un tema muy complejo socialmente, porque me parece que lo que ocurrió en Uruapan el 1 de noviembre es un caso que debemos lamentar en todo el país, desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, desde el ámbito social, porque yo le llamaría, me atrevo a decir que fue un magnicidio, lo de Carlos Manso. ¿Sí? ¿Por qué es un magnicidio? No, nada más se me ocurre y me sale de la cabeza porque agarré y lo anoté, no. Un magnicidio es como lo que ocurrió con Colosio en el 23 de marzo de aquel 94, ¿no? Sí. Porque afecta a toda una sociedad. Y este asunto de lo que ocurrió el 1 de noviembre en Uruapan nos está afectando a todos porque estamos volteando a ver lo que está pasando en México en el asunto de la seguridad. Sí tenemos un problema grave, muy grave, pero también hay que decirlo también con todas las palabras. Son graves, muy graves, en lugares muy focalizados. Y hay lugares en donde como Campeche la inseguridad ha aumentado, pero no a niveles como, pongo lugares, ¿no? Sinaloa, que ahí el gobernador ya debería haber renunciado por la impunidad que hay. Guanajuato, donde gobierna el PAN. Tabasco y Michoacán, que históricamente, y ahora voy a los datos históricos, que me parece que no hay que tener una memoria corta en este asunto de la seguridad en México, porque desde el año 2006, cuando Calderón asume la presidencia de la República, había un problema de inseguridad y lo enfrenta ¿de qué manera? Poniéndose el chaleco verde olivo, que por cierto le queda pequeño, digo grande, y él se veía pequeñito, y enfrentó al crimen organizado en Michoacán de manera frontal, de tal manera que historiadores han llamado que él le dio una patada al avispero. Eso fue en el 2006. Y le llamó la guerra contra el narco. Exactamente. Y le llamó. Esa estrategia fue frontal, pero con Peña Nieto no fue frontal, pero por lo menos se continuó ese asunto a la alza en la cuestión de inseguridad en todo el país. Y nos vamos hasta el 2018, en la cual hubo otra estrategia que vale la pena recordar, que fue la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que fue una estrategia en donde, sin duda alguna, me parece que fue una estrategia fallida, porque
el ser omiso al enfrentar la inseguridad, al no mover las manos, al tener manos caídas, dejó que avanzara este mal que ya estaba instalado en el país. De tal manera que una estrategia frontal no funcionó, la de Calderón, pero tampoco funcionó la de Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que el aumento de la inseguridad y de los homicidios en la etapa de Andrés Manuel López Obrador fue muy relevante. Bien, de ahí nos vamos a, me parece que la tercera estrategia que hay en el país, que es la de Claudia Sheinbaum en el 2024. En este 2024, en este año, sí ha habido una disminución en el asunto de los homicidios. Eso no hay que quitarle ese mérito a la presidenta. No ha acabado con la inseguridad, eso es una realidad, pero sí ha habido una estrategia diferente, de tal manera que marca un desmarque hacia su antecesor, que había actuado de manera complaciente con la delincuencia, hasta el grado de llegar a la cuna de la delincuencia, que es Badiraguato, en Sinaloa, y llegar y saludar a la mamá del Chapo. Eso me parece que fue la imagen más terrible de un presidente, saludar. Ni García Luna se atrevió a... De saludar a una persona relacionada directamente con la delincuencia organizada. Me parece que la estrategia de Claudia es interesante porque no solo lo ha reconocido gente que sabe de seguridad, sino también algunos políticos de la oposición, y hablo del PRI y del PAN, que no voy a decir nombres, pero sí lo han reconocido de manera abierta, hasta el grado que se han tomado fotos con el secretario de Seguridad Pública del país, Omar García Harfuch, y hablo de priistas, mosistas y panistas que se han acercado a él reconociendo esa labor. Claro, tiene un año todavía Claudia Sheinbaum con esta estrategia. Yo pienso, y estoy abusando un poco del tiempo, pero me parece que después del magnicidio del alcalde de Uruapan, va a haber un México antes y un después. Lo comparan con Colosio. Sí, pero en el asunto de la seguridad, porque en el asunto de Colosio fue un asunto que impactó más bien a la cuestión político-partidista. Pero en el asunto de la seguridad, con el asunto del homicidio de este alcalde, va a haber un antes y un después. ¿Por repercusiones? Sí, y lo digo con datos, porque me parece que Claudia Sheinbaum tiene una manera de gobernar diferente. Recordemos que lo que pasó en el desastre natural en los 5 estados del país, en donde ella directamente se metió con todo y no le tiene miedo. Tan es así que a 72 horas de lo que ocurrió en Michoacán, ya ha dado a conocer primero el reconocimiento de que fue el homicidio, las condolencias a su familia, reconoce que no va a enfrentarlo como lo hizo ni Calderón ni López Obrador, sino que va a haber una estrategia directamente en esos estados que mencioné anteriormente, en donde van a aplicar justicia, inteligencia, y va a haber el asunto de meter mucha más fuerza del Estado. Yo creo que antes y después también va a impactar socialmente en todo el país. ¿Por qué lo digo? Y aquí voy al caso de los jóvenes. Me parece, y con todo el respeto que me merece el representante de Morena, Ángel, me parece que el discurso que están haciendo los morenistas de abajo, los de a pie, no abona a la estrategia de la presidenta. ¿Por qué? Porque el hecho de descalificar, de insultar a la oposición, que está en su justa dimensión de visualizar lo que se está haciendo mal en el país, no es la estrategia correcta para ayudar a la presidenta. Termino con esto. Me parece que ¿qué va a pasar antes y después? Los movimientos sociales en el país se van a intensificar, obligando al gobierno a cambiar de estrategia. Y el movimiento de los jóvenes no solo va a impactar al estado de Michoacán, sino se va a reflejar en todo el país. Y ojo, me parece que si los partidos se cuelgan de ese movimiento, van a cometer un error, porque ese también puede ser un arma de doble filo, porque recordemos que los movimientos de los jóvenes no tienen partidos. Y otra, si Morena continúa con esa estrategia de descalificar y no reconocer lo que está pasando en el país, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y otros estados pueden pasar a manos de una oposición si se organiza primero. Pero como veo el día de hoy, la oposición está
en un bajo nivel. Punto. Bueno, ¿alguien más con alguna réplica para cerrar? Nos queda 2 minutos. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Nada más? Bueno, pues vamos. Ángel, nada. No, ya, nada. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con otro tema en la mesa revuelta. Ya volvemos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso con otro tema. Vaya. Bueno, desde el pasado miércoles 29 de octubre en esta ciudad capital están operando ya los 124 camiones nuevos del sistema COSH. Por disposición de la gobernadora Laida Sansores San Román, se anunció que el servicio será gratuito durante otro mes más. Y bueno, no han faltado los señalamientos por parte de los ciudadanos, que aunque aceptan la gran mejora con las unidades nuevas, más cómodas, seguras y con aire acondicionado, pues cuestionan también la disposición de las nuevas rutas y paraderos, además de los transbordos, que hay varios transbordos que están atrasando, que los retrasan, y también cuestionan si el promedio de 4 viajes que tendrían que dar para llegar a algunos trabajos y escuelas, pues significará otra carga económica, además del costo del pasaje, que ya pues estaría aumentando. ¿Con quién iniciamos? Pues Ángel, volvemos a iniciar contigo la ronda. Gracias. Del tema. A ver, pues durante muchos años Campeche sufrió de falta de transporte público. Los camiones pues no eran muy buenos que digamos, se caían a pedazos, se caían los ciudadanos. Yo creo que se ha implementado esta renovación de todo el transporte público, un sistema inteligente, camiones de primera, con clima, con capacidad. Lo que pasa es que ciertamente como cambios, pues no hay todavía ¿qué diría yo? Pues la aceptación, porque pues el transborde, dijeron que se iban a aumentar los precios, pero la misma gobernadora fue a los paraderos del COSH a escuchar a la ciudadanía. Al día siguiente sale un mensaje del compañero Walters diciendo de que se va a seguir respetando el precio. ¿Quién Walter? Patrón. El de comunicación social sí, del gobierno. Dijo que efectivamente va a seguir siendo 18 pesos. Se van a mantener las rutas que ya se tenía, que es lo que pide la ciudadanía, que se mantengan las rutas de los camiones antiguos, y yo creo que pues hay que apostarle a la modernización del transporte público. La realidad es que ya están los camiones aquí, ya está el COSH aquí, es una realidad que Campeche pues está mejorando, Campeche se está modernizando, y esto es para bien de los campechanos, es para bien de todos nosotros. Yo creo que aquí deberíamos de estar de acuerdo todos en la mesa que hay que apostarle a la modernización del transporte público. Pepe Norreta. Mira, nosotros en el PAN nunca hemos estado en contra de la modernidad. Creo que nadie en su sano juicio va a estar en contra de que haya camiones nuevos, ¿sí? Pero tenemos que escuchar a los ciudadanos. Aquí hay 2 puntos, 2 quejas importantes. El transbordo, ¿sí? Porque una persona ahora tiene que salir más temprano de su casa para llegar a su trabajo, o a la escuela, o a donde vaya, porque tiene que tomar 2 o 3 incluso rutas. Lo vengo escuchando. O echarte a pie echarte una caminada, ¿no? que eso no está del todo mal porque es activación física. Entonces, bueno. Hay algunos tramos que sí son un poquito más largos, ¿no? Lo estamos diciendo, ¿no? De buena onda. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Fijarse en estas quejas. ¿Qué tiene que hacer el nuevo director del Artec, Subieta, ¿no? Eduardo Subieta, me parece, ¿sí? Que por cierto fue colaborador de Mario Ávila, hay que decirlo. Ah, sí, no sabía. ¿Cómo no? ¿Sí? Él estuvo en Cedesol con Mario Ávila. Ah, eso está ¿Sí? interesante. Sí, está interesante. Creo que tiene cierta experiencia. Mario le ha de haber enseñado algunas cosas. Lo bueno, entonces, ojalá lo bueno. Yo espero que sí. Porque todo el mundo tiene algo bueno. Así. Por eso lo contrataron. Pero bueno, su cara ¿Fue panista? Estuvo con Mario cuando fue... ¿Mario era panista? Sí, Mario, claro. Pero no Mario Pacheco, Mario... Mario Ávila. Ajá. Sí. Fue marioísta. Y bueno,
Él tiene experiencia, viene del grupo ADO Mobility, también se sabe. Igual que papá, ¿no? Ajá, tienen experiencia, tienen también intereses. Entonces, ¿de qué se está quejando la ciudadanía? De los transbordos, del tiempo, y que bueno, ¿qué va a pasar cuando deje de ser gratis? ¿No? ¿Qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía? Cada pasaje va a costar 18 pesos. No, 12 uno, 6 el segundo. Por eso. 12 el primero, 6 el segundo. El tercero gratis. Pero hay algunas rutas con un cuarto. Pero implica más dinero, un poco más de dinero. Y una persona que vive al día o que tiene su dinero justo para el transporte, pues le perjudica. Entonces, ¿qué le pido a Subieta? ¿Qué le pido a la gobernadora? Que escuchen a la ciudadanía, ¿ok? Fueron vi a la gobernadora ahí caminando en los paraderos, ¿ok? Bueno, que le pongan atención a ese tema del transbordo, que ayuden a la ciudadanía. El coche está bien, sí está bien, nadie está en contra de que haya camiones nuevos. Lo que aparentemente no está bien es su logística, es su organización y son sus rutas. Y eso, pues que lo corrijan. Muy bien. Ricardo Medina. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, creo que el peor error que tuvo esta administración fue implementar un programa que no recogía la necesidad real de la gente, ¿no? De alguna otra manera se hizo un diseño de rutas que al final, más que resolver, facilitar, agilizar, pues representaba un perjuicio porque no solamente obliga a la gente a hacer transbordos, hay áreas que no quedaron desatendidas. Por ejemplo, estuvimos el viernes con vecinos de Canisté y ahí pasaba el camión y simplemente ahora no pasa. Entonces tienen que caminar pues más de 8 cuadras, ¿no?, para poder llegar finalmente a donde pasa la ruta. Y son cosas que finalmente la gente no se explica, ¿no? ¿Por qué variaron las rutas que existían, que de una u otra manera funcionaban y que ya se había de una u otra manera acostumbrado a la gente? Es entendible que puedan haber modificaciones, pero fueron modificaciones muy drásticas, ¿no?, que se tomaron. Entonces, justamente el señalamiento, la queja, la inconformidad de la gente está sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que la implementación, la planeación no fue la adecuada. Tuvieron que salir ahorita a reconocer que hubieron errores, que se va a modificar las rutas que se estaban estableciendo, los paraderos, ojalá así sea. La realidad es que pareciera que al final son menos los vehículos que están circulando al día, comparando con los vehículos que circulaban normalmente, y por eso entonces generan estos mecanismos donde achican rutas, sí, donde hacen intercambios de tramos, digamos, ¿no?, entre camiones. Y hay una ruta antigua que sigue funcionando, que es la de Morelos, me parece, donde ahí no, en esa ruta pues no entraron con camiones nuevos con coche, sí, que están esperando que les notifiquen para dejar de operar en esa zona. La realidad es ¿no?, que la sustitución no fue total, y entonces una de las razones por las cuales se está dando este tema de cambios que no representaron una solución real es porque son menos vehículos aparentemente, ¿no?, que los que realmente funcionaban. Entonces, creo que ahí está lo medular del problema. Es una cuestión que si tienen un poco de disponibilidad lo pueden resolver perfectamente, porque simplemente es modificación de rutas. Hay que reconocer que el hecho de tener camiones con estas características pues es un avance y es una mejora en beneficio de la gente, indudablemente, ¿no? Es algo Son los mejores camiones que ha tenido el sistema de transporte colectivo de Campeche. Sí, yo creo que ahí sí no hay... Sí, digo, no hay comparándolos finalmente, ¿no?, en cuanto a modernidad y a ciertas características, sí puede ser. Sí, hay que también señalar de que no ha sido el único momento en que se han dado renovaciones y cambios importantes. O sea, todavía en la administración del gobernador Jorge Carlos Hurtado hubo un proceso donde se chatarrizó todas las unidades viejas y se implementaron vehículos nuevos. Tal vez no tenían aire acondicionado y todo esto, pero eran unidades de servicio público absolutamente nuevas, ¿no? Y en ese momento se comenzaron a implementar ciertas medidas de control del pasaje y habían otras cuestiones, ¿no? Entonces, tampoco es un tema de que se haya tenido en una circunstancia, digamos, de abandono total. Ha habido finalmente procesos de mejora. También hubo un lapso muy largo, ¿no?, donde finalmente se ameritaban mejoras y cambios, ¿no? Y hasta ahora que se da esto. Y qué bueno, las unidades creo que satisfacen las necesidades de la gente, pero si no se resuelve el tema de tiempos, el tema de transbordos y sobre todo el tema económico, que esa es la gran inquietud, porque ciertamente hasta este momento pues no paga la gente, pues no lo resiente, ¿no?, en la economía,
pero si al final, cuando esto ya comience la cobradera, esto representa por cada transbordo un pago de pasajes, que esto venga a encarecer sobremanera los costos, pues va a ser un daño muy fuerte a la economía de la gente. Algunas de las personas que platicábamos con ellos nos decían, bueno, es que estoy transbordando 4 camiones. Uh-huh. Si tengo que pagar el costo de cada uno de estos servicios, pues voy a pagar más incluso que si contratara un Didi o un taxi o cualquier otro vehículo, ¿no? Entonces, todavía hay muchas dudas. El gobierno está obligado a escuchar. De nuevo, el gran problema del gobierno de Morena es que no escucha. Hace las cosas a su manera, sin tomar finalmente consenso, sin escuchar, sin respaldarse en especialistas, como entienden las cosas, y simplemente luego surgen problemas que hay que corregir. Otro ejemplo, el famoso tren ligero. Nunca escucharon a la gente y ha sido el peor error finalmente que nos ha costado a los campechanos. 5,000 millones de pesos rodando. Una cantidad tremenda de dinero que se puede utilizar en muchas cosas para un servicio que simple y sencillamente no transporta a nadie. Solo la Guardia Nacional. A nadie transporta, es el peor gasto que hemos tenido. Entonces, es un ejemplo de estos proyectos que finalmente se hacen pues muy mal planeados, muy mal diseñados y que luego se tienen que corregir. Ojalá en este caso el COSH se tomen la humildad de escuchar a la gente y poder corregir finalmente algo que lo pueden subsanar si quisieran. Claro. José Segovia. Bueno, el tema del COSH, evidentemente, pues yo creo que la ciudadanía está contenta de tener un servicio distinto en cuanto al equipamiento, en cuanto a las unidades, el tener y disfrutar de nuestro clima que es muy caluroso, andar al trabajo, a la escuela o al mercado, finalmente entrar en una unidad nueva y con estas características es agradable, te hace ameno el rato, pero evidentemente sí ha habido conflictos en cuanto y preocupación de los transbordos, como ya se ha mencionado aquí una vez más. Y a mí lo que me preocupó en las primeras semanas que se empezó a ocupar es el hecho de que pareciera que en algunos tramos dentro de la ciudad, evidentemente, lo hicieron tal vez en el escritorio, porque hay calles donde transborda el COSH, en calles de doble sentido, donde una de ellas ha ocasionado accidentes. O en otra, donde dos COSH, uno a otro se pegaron. Los coches. O sea... sí, varios choques, ¿no? Sí, incluso son choques. Entre camiones sí, del porque son sistema. calles muy angostas, ¿sí? y de doble sentido, donde uno no entiende cómo es que fue. Hasta en una avenida, donde también sí, no, pues aquí se atoraron, ¿no? La principal. Sí. Entonces, bueno, eso sería lo preocupante. Claro, la preocupación evidentemente está si finalmente vas a pagar los 18 pesos, la preocupación va a ser si al final vas a hacer 3 o más, transbordas 3 o 4 veces. Y la preocupación es de las madres de familia que van con sus hijos a las escuelas en el centro u otros lugares que tienen que hacer transbordos de 3 o 4 camiones. Esa es la verdadera preocupación de la gente que lleva a menores a la escuela, a menores al mercado o a otro punto, o que vas con tu adulto mayor que tiene que transbordar 3 o 4 veces. Esa es la verdadera preocupación. Siempre va a haber resistencia al cambio. Siempre. Nosotros los campechanos también nos resistimos a los cambios. Pero de alguna otra manera hay una adaptación, y ese es el periodo de adaptación. Lo lamentable es que eches a andar las cosas y de repente diga el gobierno, pues ante los reclamos ciudadanos, diga, no, sí, vamos a replantear ciertas rutas. Cuando esto se dio haber hecho antes de lanzar este mes de prueba, yo lo veo como un mes de prueba de adaptación, porque entonces ahora vuelves a la gente que empieza a agarrar un ritmo, lo vuelves a cambiar otra vez las rutas de ciertos lugares y otra vez la adaptación. Entonces, hay cosas que se pueden o se pudieron haber evitado, que yo no sé por qué no se evitó, porque pareciera que no hubo una conciencia en cuanto a las rutas en ciertos lugares dentro de la ciudad y lo que necesitaba la gente, porque aquí se dice y la gente lo dice afuera, o sea, la gente está contenta, pero la gente sigue preocupada. Entonces, lo que hay que hacer es pues, esperar realmente que haya una reorganización en cuanto a las rutas con beneficio para los ciudadanos, sí. Que no sean tantos transbordos como son para muchos ciudadanos. Por ejemplo, la zona que viene de siglo XXIII y Concordia tienen que bajar, agarran un camión por esa zona y los llega creo que un supermercado que está ahí cerca de la Glorieta. Entonces dice, para agarrar otro, para que te lleve a otro punto y de ahí otro punto que te vayas a lista. O sea, sí es un tema preocupante y un calvario para algunos ciudadanos que van a tener que hacer tipo de transbordos, pero ojalá esta reorganización que va a plantear el gobierno del estado sea realmente a través de lo que ha escuchado de las demandas ciudadanas en ciertas colonias, en ciertos lugares, ¿no? Pues bueno, somos resistentes al cambio, nos resistimos, pero finalmente
se atrevieron a tocar el tema del transporte público en el estado y en el municipio de Campeche, particularmente en el municipio de Campeche, y es muy importante, y ojalá esto salga mejor para los ciudadanos. Alberto Cus, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Me parece que el gobierno de Laida Sansores como que tarda mucho en echar a andar las cosas, principalmente las acciones de gobierno. No olvidemos que para su informe, para el Plan Estatal de Desarrollo, se llevaron 1 año para este asunto del plan. Implementarlo fue el 2.º año, se llevaron 2 años en implementar el Plan Estatal de Desarrollo. Directo, en el asunto del transporte, tienen 1 año que lo están implementando y hasta el día de hoy no hay resultados. Y voy al caso de que menciona Ángel, no sé, el director de comunicación social, dio a conocer, antes de que se echara a andar el transporte COSH, alguna información sobre ese sistema, pero ni él mismo sabía con certeza cómo iban a estar esas rutas. Resultados, cuando lo echan a andar estas 120 unidades o un poco más, primero no tienen la telemetría para el cobro, por eso no están cobrando. Cuando se echa a andar... Ahí había una empresa responsable de hacer el tema de que además ya le dieron el dinero, que ¿no? Ahí es algo turbio, porque eso es lo que no ha dado a conocer el gobierno. Pero con esto quiero decir una cosa, implementar la única acción que me parecía relevante de este gobierno de Laida Sansores, que es el transporte urbano, ni eso han podido implementar. Lamentablemente, la afectación social es bastante. Lo que han dicho en la mesa es correcto, que escuchen a la gente, es de sabios reconocer sus errores y modificar. Cualquier gobierno lo puede hacer, y creo que Laida Sansores y todos los que integran este gobierno en el área de transporte lo pueden hacer, y tienen tiempo todavía para, por lo menos, no afectar a tantos ciudadanos, principalmente a la gente que tiene una discapacidad. No olvidemos que aquellos que tienen que tomar un camión y caminar 4 o 5 cuadras, son muchos los afectados, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y embarazadas, por ejemplo. Claro, bueno. Pues ya está, ese tema, entonces ya quedó. Y algunos mensajes, dice Jacobo, que no empiecen a volar sillazos. No, aquí no vuelan sillazos. Dice, el ciudadano no está reclamando nada porque es gratis, pero cuando empiece a pagar seguramente exigirá el servicio. Dice Martina Mabilis Carrillo. Mosco Santiago dice, anoche a las 10:30 estaban los COSH en la gasolinera de Presidentes de México listos para irse a descansar, y por ahí vi una publicación de un señor que no podía irse a su casa porque el chofer ya se iba a la gasolinera. Búsquenlo, dice, se anda viralizando. No, pues sí, lo dejaban ahí parado. Alejandro Tut, también muchas gracias por su comentario. Dice, como usuarios del transporte público no nos oponemos a la modernización, agradecemos, dice. La inconformidad es transbordar 2 camiones para llegar al mercado. Es ilógico que nos transporten de una distancia menos de 2 kilómetros para transbordar otro. Esa es la molestia, es la inconformidad. Dice, bueno, pues muchas gracias a todos, a Joel Mosco, a Biel Turriza, Cantú, a Gerardo Borges. Gracias a Edmundo Dantes. Gracias también por sus comentarios a Juan Francisco Portela Rodríguez también. Dice, bueno, pues ahí está. Gracias a todos y quienes nos compartieron también. Tiene rating. Hoy tuvo rating. Muchas gracias. Pepe Inurreta, muchas gracias. Gracias. José Segovia igual, Ricardo Medina. Gracias. Ángel Valencia y por supuesto Alberto Cuscán. Hasta la próxima emisión de otra Mesa Revuelta a través de NCS. Hasta entonces. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.